Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a hablar del trastorno narcisista de personalidad como lluvia de maldad. El trastorno narcisista de personalidad tiene sus orígenes en que la persona que es narcisista tiene un trastorno de identidad que provoca una rabia y una desregulación emocional, la cual proyecta directamente, ya sea a su pareja, a los que lo rodean, en su trabajo, etc. Dentro de este trastorno hay varios rangos. Ahorita a continuación voy a tratar el origen, la historia y cómo surgió este diagnóstico. Les pido por favor que vean el video completo, le den like y se suscriban. Entonces empezamos con lo que es el diagnóstico del trastorno narcisista de personalidad. El trastorno narcisista de personalidad como diagnóstico. En 1980, el término trastorno narcisista de la personalidad apenas acababa de surgir. Antes de esto, no había nada escrito o diagnosticado relacionado a este trastorno. El narcisismo hoy en día es un tópico en todas las áreas, pero el narcisismo patológico es un diagnóstico. Los narcisistas patológicos no cambian. Estos no tienen la habilidad de hacerlo, así que succionan y destruyen la vida de quienes lo rodean. La palabra afecto, en su perspectiva, no existe, ya que las emociones, ya sean negativas o positivas para ellos, representan una mirada a su trauma. Reprimieron sus emociones positivas, ya que como van relacionadas con las negativas, por su trauma de la infancia nunca resuelto, el enfrentarlas es un reto al que se le llama herida narcisista y mortificación. Cuando el narcisista se ve amenazado en su grandiosidad, consecuentemente, como no puede lidiar con el miedo y la vergüenza, surge su rabia. Esta es su forma de controlar sus emociones y se vuelve técnicamente en esta faceta un borderline, que es una persona con un trastorno límite de personalidad porque no puede controlar sus emociones. Por eso se vuelve tan peligroso para las personas que lo rodean y todos los que están con este. También esta rabia puede dirigirla a la psicopatía. Este es su ciclo cuando es mortificado. Moverse hacia borderline o hacia la psicopatía. La psicopatía para ellos es un estado de rescate que protege su lado borderline emocional, mortificado, y que lo protege del abandono y la vergüenza y el rechazo y de la culpa. El estrés lo siente cuando ve la amenaza inminente de abandono, devaluado, humillado o expuesto públicamente. Este es el peor acto que tú puedes hacerle a un narcisista. Por eso fluctúa de borderline hacia psicopatía en algunos casos. En el estado psicopático es temerario y peligroso, agresivo, desafiando todo y a todos, impulsivo, etc. Muy peligroso. Este es un estado temporal, porque una vez que restablece su sentido de grandiosidad, ya no tiene necesidad de protegerse. Hay muchas diferencias entre el trastorno narcisista de personalidad en sí, el narcisista maligno, que es la mezcla de psicopatía y narcisismo, y el estilo narcisista. Este último, que consiste en ser incapaz de controlarse, haciendo bromas de mal gusto, siendo abusivo, etc., que según las estadísticas dicen que el estilo narcisista es característico de personas de menos de 25 años.
El trastorno narcisista de personalidad, en cambio, es diagnosticado en un 1% de la población. Este es un severo desorden mental, ya que es una forma de desorden psicótico y en combinación con la psicopatía da origen al narcisista maligno. En el trastorno narcisista de personalidad no hay empatía. Quiere destruir a quienes envidia y por todos los medios se asegura de que tú no existas. Te desdibujan, te desaparecen, te anulan, precisamente por su conflicto interno grave. Como ustedes ya pudieron darse cuenta, el trastorno narcisista de personalidad es un diagnóstico clínico. Este diagnóstico clínico afecta a esta persona de manera severa. Esto no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es que si tú estás en manos de esta persona, salgas huyendo, para que tu vida recobre ese sentido y tú puedas seguir honrando tu existencia, que finalmente tu existencia es tu única realidad. Les deseo una feliz Navidad. Mi nombre es Marcela Adriana Abril y como siempre les digo, mucho amor y luz. Denle like, suscríbanse y si pueden compartan este video para que llegue a muchas más personas y también si pueden apoyar vía PayPal, se los agradezco de antemano de todo corazón. Nos vemos hasta la próxima.